Lalo, ¿Qué ¿cómo pasó, Pablo? estás? Bien, ¿cómo estás? Siempre nos da risa saludarnos. Sí, ya sé. Oye, pues bienvenidos todos al podcast de todo, de nada. Ya vamos varios episodios avanzando. Mucha gente nos ha visto, nos ha dado buenos comentarios de aprendizaje. Entonces, gracias a los que nos han visto. Y la que más me comenta es mi mamá, entonces estoy muy contento. Por ahí dejen también ahí comentarios de los episodios anteriores. Y compartan, Sí, sí. ¿no? Para ver si logramos crecer Exacto. esta pues comunicación que tenemos, ¿no? Muy bien. Oye, Lalo, pues platicábamos ahorita antes de entrar que vimos un post. Sí. Específicamente yo lo vi en Instagram y te lo mandé y te digo, oye, este tema está bien bueno. Sí. Y hablaba, era un chico ahí que sigo en Estados Unidos y decía, me hubiera gustado aprender esto antes, ¿no? Entonces decíamos, oye, está interesante. Y nos pusimos a pensar, nos pusimos a reflexionar y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el podcast de eso. Exacto. Y un poco como que lo que dijimos fue, cosas que me hubiera gustado saber antes. Ajá. O aprender cosas antes. Claro. O aprender alguna cosa que no aprendí o aprender cosas antes en el pasado que nos hubieran Bueno, ¿y servido. tú qué te hubiera gustado aprender o saber antes? Pues mira, yo la primera cosa en la que pensé cuando me propusiste esto es en el tema de la educación financiera. Ok. No solamente es tener a alguien que te guíe a cómo ganar dinero, cómo trabajar para ganar dinero, cómo a lo mejor ser emprendedor y poner un negocio o cómo invertir para que tu dinero rinda, sino también el tema de alguien que te oriente a cómo ahorrar, a cómo administrar tus gastos, administrar el dinero y poder entender que, por ejemplo, el poder que se adquiere con ahorrar es un poder muy grande. O sea, realmente no es el día a día, sino la capacidad que tienes de poder resolventar ciertas cosas a futuro. Y luego lo que te dice la gente que sabe ahorrar es que así ahorres 1,000 pesos al mes o una cierta cantidad al mes, eso siempre va generando un crecimiento y una tranquilidad y un bienestar que Ahora, yo nunca lo había experimentado. Ahorrar que tiene como para mí en mi mente tiene dos significados, ¿no? El de guardar ahí abajo el colchón. Sí. Y el de ahorrar como de una manera de inversión. Sí. Donde sí genera y se hace una bola de nieve y claro, esto va creando y eso una riqueza. Te lo tienen que explicar y alguien Claro. te tiene que medio meter en ese mundo un poco, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la primera especialidad, ganaba un sueldo al mes. Ajá. Y entonces mi forma de pensar, porque no tenía una guía ni quien me dijera, mi forma de pensar era, gano tan poquito al mes que no vale la pena ahorrar. Porque de lo que me voy a privar... La voy a pasar mal. Sí, no, de lo que me voy a privar no lo vale. O sea, ahorita lo que vale es pasármela bien. Oye, pero luego hay esas corridas que dices, si ahorras 10 pesos hace 20 años, claro. Hoy tuvieras... Exacto. O sea, pues eso es lo que me tienen que haber dicho a mí. Porque nadie te dijo. Pues nadie me dijo. Y yo realmente empecé a trabajar y a ganar dinero hace 10 años. Ajá. Entonces, afortunadamente... En estos últimos 10 años he tenido gente pues como tú, otro buen amigo, gente que me rodea, que me ha ayudado y me ha explicado. Claro. O sea, a cómo debe de ser y cómo ahorrar. Y fíjate que a raíz de esto y de que gracias a esos consejos y recomendaciones he podido ahorrar y he podido medio entender esto de la educación financiera. Ahora que tengo los residentes que están haciendo la especialidad o eso les hablo mucho de esto. O sea, no solamente de cuando se gradúen y cuando vayan a trabajar, sino les digo, también es bien importante que se empiecen a meter en el tema de cuidar el dinero y de tener noción. Es una cultura que creo que no mucha gente la tiene y la transmite. Claro. Hay gente muy brillante que tú y yo conocemos que la tiene muy arraigada. Claro, ¿verdad? y es un secreto para el final de tus años o a lo largo de los años ir acumulando cierta buena estabilidad, por así llamarlo, ¿no? Porque no quisiera hablar de riqueza, pero estabilidad, de tener ahí algo que te ayude en una situación. Es importante. Y poder a lo mejor balancear tu vida y decir, oye, aunque gane tanto, no tengo que vivir como si ganara ese tanto, sino vivir un poco menos, pero ese lo promediarlo para el resto de la vida, ¿verdad? Claro. Y entonces siempre tener un promedio estable. A ver, tampoco caer en el extremo de ahorras todo y vives miserable, Exactamente, ¿verdad? exacto. Porque luego se nos pasa la vida. Muy bien. ¿Tú alguna cosa? Yo sí, igual cuando
me quedé pensando cuál sería. Y yo creo que los episodios más marcados en mi vida fue cuando yo, pues llevaba toda mi vida jugando fútbol americano. Si tú me preguntabas qué quería hacer de grande, yo quería ser jugador profesional de fútbol americano, un sueño, ¿verdad? Pero ya ahí iba avanzando. Después llegué a jugar en mayor, en los Borregos, y el primer año me va súper bien. Y consigo una beca en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, y por X o Y me lastimo antes de llegar allá a Estados Unidos. Y En el segundo año, ¿no? Te lastimaste. en el segundo año, iniciando el Ajá. segundo año, que no lo tenía que jugar. Ajá. El coach Frank, que era mi coach en ese entonces, saludos al coach Frank, Sí. me dijo, pues, no, tal vez no lo tienes que jugar y ya te vas después. Y yo necio y lo jugué, y el primer juego me lastimé. Y ya, y lesión de por vida, ¿no? Rodilla y ya, lesión de por vida. Entonces ya nunca pude regresar, pero fueron momentos de que me cambió mucho mi vida, de lo que yo tenía en mente, de lo que yo quería para mí, y me agüité muchísimo, muchísimo. O sea, yo digo, no sé si conozco o no lo que es la depresión en mí, pero yo luego ya analizando dije, tal vez sí me agüité tanto que estaba deprimido. Hice otras cosas, empecé a ver temas de la música y demás, ¿no? Pero sí estaba muy O agüitado. sea, sí la pasaste muy mal. La pasé muy mal. Y a mí me hubiera, ya hoy, que pasa el tiempo, y fueron varios años, ¿verdad? Fueron varios años que yo seguía con la ilusión de volver a jugar, y iba y a curarme la rodilla y mil cosas, y sufriendo por querer volver a jugar. Entonces, para mí el aprendizaje es que, pues que realmente el tiempo sana, o todo pasa, ¿verdad? Todo al final va a pasar, y el tiempo va sanando internamente y físicamente muchas cosas, ¿no? Entonces, eso para mí fue, si yo hubiera entendido eso en el momento que me sucede, yo creo que no me hubiera dolido tanto. No, y no hablo de la parte física, hablo de la parte Emocional. emocional. No lo hubiera Sí. sufrido tanto y por Sí. tanto tiempo, que me aferré a Sí, algo por sí, tanto sí. tiempo. Y fíjate, esto me lleva a otro de los que yo medité y pensé cuando estábamos hablando de esto. Y tiene mucho que ver con eso, que es algo que yo aprendí tarde en mi vida, por las circunstancias en las que viví antes de eso, Ajá. es que todo mundo, todas las personas, sin excepción, tienen al menos una vez en la vida Ujú, que les pasa algo doloroso, claro. algo traumático, algo triste, algo malo. Ujú, O sea, yo nunca había hecho esta reflexión a lo largo de mi vida hasta que luego una vez me pasó algo que me hizo sentir muy mal y me hizo sentir como que solo y como que yo era el único que le estaban pasando las cosas sí. malas en la vida y me sentía también igual que tú como Sí, como ¿por qué a mí? ¿Por qué ajá, a porque mí? ¿Por qué? desubicado, Sí, desafortunado. sí, miserable, bla, bla, bla. Cuando me pasó esta cosa mala en mi vida, mucha gente se me acercó a platicarme cosas de que cuando es que a mí me pasó esto y es que a mí me pasó lo otro y es que a mí cuando hace unos años se me murió mi papá y cuando a mí me dijeron que mi hijo tenía no sé qué y bla, bla, bla. Entonces te empiezas a dar cuenta que tú no tienes la exclusiva de que te pasen cosas malas en la vida. Y de hecho, el aprendizaje es, y esto es algo que a lo mejor yo algún día, con las palabras correctas, trataré de enseñarle a mi hijo de que Ujú, algún día algo malo te va a pasar. claro. Y si sabes que eso es una constante del ser humano, entonces te podrías no sentir tan Y desdichado tal vez estar preparado. y estar Estar preparado preparado, y porque cuando sabes que eso va a venir, mentalmente lo tomas de otra forma. Ya, sí, cuando estás esperando, o cuando ya sabes que en Dios quiera y no, ¿verdad? Pero si tú ya sabes que algo malo va a venir, yo creo que ya estás preparado de una forma. Y cuando tú aceptas que hay la probabilidad de que eso pase, ya estás preparado y de que otra es muy forma. humano que pase, entonces pues sí, o sea, no le resta a lo malo y no le resta a sentirte mal, Claro. pero sabías que podía pasar. Yo cuando me pasó esta cosa mala, no estaba Pensaste que preparado. nunca te podía pasar a ti, ¿no? Sí, más bien, olvídate, pensé que nunca, o sea, nunca había contemplado que algo mal, que me fuera a ir mal o que algo malo fuera en la vida. Y entonces, sí, a ver, o sea, si lo hubiera sabido antes, pues sabría que lo podía superar. Y lo que me terminé por enterar es que lo que malo que me estaba pasando a mí
en realidad no es lo más malo que le puede pasar a alguien en Cualquiera. general. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el entender eso, mucha madurez, se necesita Sí, muchísima madurez. Todavía hoy nos pasa algo desagradable y cómo nos duele, ¿verdad? sí. Y como siempre digo, tienes el derecho de sentirte mal, tienes el derecho de agüitarte, pero pues para adelante, ¿no? Claro, Lo que pero es más sigue. fácil a lo mejor salir adelante cuando sabes que algo así podía haber pasado, pero que tienes lo que se necesita Y para que salir todos adelante. están peleando sus batallas. Que todos Exactamente, están peleando sus batallas, así ¿verdad? Y es. que algunos, o muchos más, otros menos, pero que todos están peleando sus batallas. Muy bien. Yo qué otro tenía por ahí. Yo creo que uno de los más que también reflexioné fue que nada es gratis. Y yo me acuerdo pues de chavo o de niño, recibes muchas cosas gratis. Y es una educación, creo que pues, muy normal en la mayoría de la gente, no creo que en toda, pero sí muchas cosas gratis. Específicamente me fui al tema del domingo, ¿no? De que el domingo, prácticamente por ser niño, hijo, o por ser hijo de alguien, te tocaba recibir tu domingo. Y eso pues, está muy padre cuando eres niño, pero a la larga yo creo que me hubiera gustado aprender que realmente no hay nada gratis. Había alguien atrás de eso, trabajando todos los días por eso, y, y, que, y que me hubiera gustado a mí saber o entender esa parte para cuando yo llegara a mi primer trabajo, no sintiera que por haber sido contratado como eh, mesero, ya eso me daba el derecho a ganar El dinero el así nada dinero más. como por ser hijo. Ahora, por ser hijo ganas o por ser mesero ganas. No, hay que hacer, ¿no? Claro. El tema de que hay que hacer para Y ganar. tú tuviste, por ejemplo, hablando de como de un poco del aprendizaje de por qué hubiera sido bueno a saber eso desde antes, tú conociste gente que no lo tuvo a lo mejor de niño o de joven y que te topaste a lo largo de la vida y que los viste pues como ser diferentes a ti y Sí, ser mucho claro, más no, emprendedores. definitivamente. Y de hecho, digo, conocidos y no conocidos, muchos de los casos de éxito que tú ves en la tele y en las revistas, es más, de tus propios familiares. O sea, yo creo, digo, mi papá tiene una historia que a mí me gusta mucho, y él te cuenta que de niño nunca recibió ni un domingo y trabajaba vendiendo desde los 5 años y no sé Sí, qué. Y la mentalidad es diferente a la sí, mía, ¿verdad? sí, La de sí, que oye, yo recibí hasta los becado, hasta los maestría, casi sí, becado hablo por tus papás, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, Yo tengo un amigo que es un alto ejecutivo de una empresa así mexicana, transnacional. Y que cuando estábamos en prepa, él por sus pistolas vendía gorras de equipos deportivos y vendía camisas en los conciertos, y sin tener ujú, tanta la necesidad, pero era mucho por la educación que le dieron y claro que eso le ayudó muchísimo el resto de su vida claro, profesional, claro, ¿verdad? creo O que sea, te cambia el chip. sí, Te sí, cambia el sí. chip. Y bueno, me hubiera gustado aprenderlo antes. Definitivamente sé que no lo aprendí antes porque ahora entiendo que yo soy papá, pues lo que quieres es dar. Y eso es Sí, lo que te da mucha satisfacción. sí. Pero también de ese aprendizaje tal vez aprenderé a no darle tanto y también... A mediar un poco, ¿verdad? Exactamente. Sí. Fíjate que yo otro punto que en el que reflexioné o que estuve buscando puntos que qué cosa me hubiera gustado saber antes o aprender antes es a leer. O sea, a tener la paciencia Claro, y a claro. tener lo que se necesita y la práctica para leer. Uf, Oye, porque de veras nos pasamos por la vida, nos brincamos, o sea, la teoría y ahí andamos, o sea, con lo que opinamos o con lo que creemos que está bien y luego te das cuenta de que hay cosas que están completamente erróneas y equivocadas sí. de la... Oye, ahorita que dijiste leer, lo primero que se me viene a la mente es, lee las instrucciones, Sí, lee el manual. sí, O sea, ¿cuántas veces hemos hecho algo que lo compras y ya lo quieres hacer o armar o ejecutar y no leíste en el manual y luego te tardas el doble y luego lo echas a perder porque nunca leíste las instrucciones que pueden ser tan cortas y eso sí, te sí, lleva al no, o caos, por ¿no? ejemplo, ajá, en este ejemplo de leer el manual y leer las instrucciones es, te compras algo, ¿no? Vamos, por ejemplo, una computadora y la estás usando sin leer el manual, por supuesto. Y luego, no sé, 2 años después estás haciendo un trabajo y alguien se acerca y entonces
haces alguna acción en la computadora y dices, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no le das el shortcut así de por qué no le picas a este botón como para eso es este botón? Y tú dices, no, hombre, 2 años batallando, copiando la pantalla o no sé. Descubrí un secreto por no leer las Sí. instrucciones un ratito. Como nosotros tenemos una broma ahí cuando estábamos estudiando la especialidad, que decía un amigo ahí de la especialidad que decía, de lo que se entera uno cuando lee, fíjate. O sea, es ridículo, pero es real, es Sí, súper sí, real. sí, O sea, claro. pero además, creo que también, andando un poco en esto, eh, yo no soy tan ávido en la lectura, ni es un pasatiempo para mí, porque creo que también pude haber aprendido a leer, o sea, a que se me facilitara leer. Ya sea dedicarle el tiempo, Sí. los libros correctos, a lo mejor un mejor lugar para tener un mejor lugar para leer. O sea, sí creo que puede alguien influir en ti Sí. en hacerte un mejor hábito de Siento que lectura. son de las cosas que si de chico no las fomentaste o no te las inculcaron, de grande te cuesta 10 Uy, veces bueno, te más. voy a platicar. Yo, por cómo es la educación hasta el momento que te voy a contar es, por ejemplo, en el colegio, pues si ponías atención en la clase, pues podías hacer los problemas de matemáticas y a lo mejor te aprendías lo que querían decir ahí de ciencias, bla, bla. Yo realmente nunca tuve que estudiar de un libro, leer páginas Ajá. para presentar un examen y sacarlo bien, porque matemáticas lo podía sacar y lo demás me lo aprendía y ya está. El primer día que tuve que leer fue cuando llegué a medicina. Y tenía que leer 300 páginas en una semana o 400 páginas en una semana. No sabes lo que me Lo costó. que A te mí la costó. carrera de medicina me costó Lo que más te costó fue leer. leer. O sea, porque ya no era de resolver problemas y Claro, hacer apuntes. O sea, esto era leer una página y la otra y la otra. No claro. sabes lo que me costó la Información. carrera de medicina, sobre todo los primeros semestres, de tener que leer tanto y no leía El rápido. hábito, No claro. leía, no podía Sí, leer y te tardabas memorizar. el doble del tiempo y además te costaba Me el doble costó. quedarte sentado. Yo me acuerdo que yo también algunas materias son de mucho leer y me quedaba dormido. Ajá. Porque no tenía el hábito de leer y Sí, meterme en la lectura. Para claro. mí era como algo que forzado, entonces me quedaba Claro. Y en dormido. cambio la gente que tiene la facilidad de leer, como Claro, pues, avanzaba claro. Como ver una rapidísimo. película. Sí, sí, Te sí. emociona Sí, sí, y... sí. Y luego, por ejemplo, yo digo, yo sé que ahora a ti el leer te sirve mucho para tu trabajo y para muchas cosas pero pues, ¿cómo no te hubiera gustado tener estos hábitos de lectura Claro, desde secundaria, prepa, ¿verdad? O claro. sea, hubiera Y sido... también el de leer las instrucciones. Y Creo que me también, ha sí, servido mucho. por Me hubiera supuesto. ahorrado muchas horas y muchos desperfectos, ¿verdad? Muy Por ahí. bien. Muy bien. Yo otro que también pensé y que creo que es ya de mi último punto por hoy, que nadie me enseñó o nadie me dijo o no, nunca me enteré que los hijos te cambiaban la vida por completo. Esa parte a mí Tan radical a tan lo mejor. radical. O sea, porque todos los eventos que pasaron en mi vida, que casarte y que graduarte y que tu primer trabajo y tu tercer trabajo, no dejaban de ser cosas que giraban alrededor de mí o decisiones mías o simplemente pensando en mí. Que eran en tus ¿Sí? propios Yo términos. escogí con quién Ajá. casarme, yo escogí a qué trabajo decir que sí y a cuál no, yo escogí qué negocio emprender, yo escogí qué deporte jugar. Ahora ya no. Yo ya no escojo muchas de las cosas porque piensas en los hijos. Al final se voltea para allá o la mayor parte de las decisiones. Y hasta ahorita, por ejemplo, el decir, oye, si yo llegara a pensar en cambiarme de trabajo, pues pensaría primero también en ellos para ver si es factible poderme cambiar de trabajo antes de dejarles de dar lo que necesitan. Sí, sí. Tus necesidades pasan a un segundo plano Sí, porque sus necesidades van primero a lo mejor, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí. Y a ver, cosas de tu sueño, o sea, las horas que duermes, las horas que comes, las horas con los amigos, las horas Ujú, con la familia, ujú. fuera de ellos, o sea, todo cambia. Claro. Y se rige por ellos. Tu comportamiento. Sí, Tu sí, sí. comportamiento que antes podía ser más a la y se va, más a la Claro, ligera, claro. más hago, no hago. Ahora, Al cabo soy yo y eh, muy mis ¿y a quién le fiestas, como, afecto? Sí. como dijiste la vez pasada. Sí, sí, cada Ahora quien. no. Sí, exacto. Todo, o sea, todo es parte, o sea, de hecho, pues es lo que dicen los psicólogos, que es carne de tu carne, es una extensión de ti y entonces tienes que actuar en consecuencia, ¿verdad? O sea, Claro, y luego yo algo que siempre digo es, tener un hijo es como un acto, pues, propio y que tú decidiste también en ese momento tenerlo. Entonces ya lo tuviste, ahora lo tienes que atender.
O sea, él no se va a cambiar los pañales Claro, solo, ni va a comer claro. solo, ¿verdad? Tú le tienes que, depende 100% de ti. Sí, Entonces ahora tienes que estar ahí y entonces si no estabas contemplando que tus comodidades y tu tiempo libre iba a pasar a un segundo plano, puede ser un choque importante, o sea, puede sí, ser una claro. situación relevante. No, sí, totalmente, digo, ese tema para mí fue un Pero, shock. ¿de qué te hubiera o sea, servido saber esto antes? O me preparaba más, me preparaba más, o me esperaba, pudiera ser, no Ujú. sé, o sea, sí, 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 como hacerte la idea, sí, ¿no? hacerme la idea o esperar. Fue una decisión súper rápida, de que, ay, bueno, vamos a tener un hijo, sí, ya, mejor ya. Oye, si subiéramos, no sé si fue para bien o para mal, ¿verdad? Porque tal vez luego me hubiera dado miedo Ujú, saber todo lo que implicaba y lo que iba a cambiar mi vida, ujú. pero tal vez también me hubiera educado más Claro, y preparado más y preparar más el ecosistema de la pareja, sí, y decir, eso. oye, tal vez ahorita está complicado porque nos va a exigir tanto tiempo, tanto más económicamente, tanto más sacrificio, pues tal vez hay que ver cómo le hacemos para preparar que eso sí lo podamos entregar sin que nos vaya a doler o a costar Sí. tanto O sea que personalmente. básicamente lo hiciste sin leer el manual también. O sea, Exactamente. no Es leíste los que libros creo. que había que leer antes. O sea, sí, un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, bueno, Pablo, y yo mi último punto, que otra cosa que, digo, no quiero estar muy filosófico y a lo mejor ya lo mencionamos un poco, pero sí es una enseñanza también que a lo mejor he tenido en estos últimos 10 años de vida, quizá comparado con el resto de mi vida y que me hubiera gustado saber antes, es que sí creo que es importante que te enseñen o te expliquen o que lo puedas aprender, que no te debes de comparar con nadie. Claro. O sea, que todo mundo está viviendo una situación adversa prácticamente todo el tiempo O diferente. o diferente. Pero Ajá. yo fíjate que sí me fijo luego a veces en el tema de que también otra vez la constante es de que todo el mundo, como que todos los días tiene algo por lo que está sufriendo un poquito. Y tú también y todo el mundo. Y entonces, y hay gente que, que a simple vista, que a lo mejor tiene que ver con lo de juzgar antes, a simple vista, pues parece que todo está perfecto en su Ujú, vida, pero ujú. tiene unas batallas que está luchando que tú no sabes y que a lo mejor no es lo que tú desearías para ti mismo. Y hay gente que parece que tiene menos o está en una medio situación desafortunada y tú te podrías sentir más y en realidad a lo mejor está teniendo una situación de más paz o de más tranquilidad que la que tú estás viviendo. Entonces, Claro. el no compararte te permite a lo mejor reducir la ansiedad de que, de ejemplos como que no te está yendo bien o como que No, no has logrado claro. cosas. Y fíjate, ese tema yo creo que puede ser todo un episodio, Sí. pero normalmente tendemos a compararnos en lo que carecemos Ujú, como personas. Y ujú. entonces es bien rudo, es bien difícil para Sí. nosotros, porque entonces siempre estamos perdiendo, siempre perdemos contra los demás, porque difícilmente nos comparamos en donde somos, eh, voy a llamarlo mejor, o Ajá. tenemos más que con el que nos estamos comparando. Ujú. Normalmente tendemos a compararnos en donde carecemos algo contra el que nos estamos comparando, porque Sí. es como de lo que hablábamos el episodio pasado, Ujú. ¿no? Es como la tendencia. Sí. Pero entonces esto de que las apariencias engañan, ¿no? Y entonces No todo ni es lo al, que parece. ni al que todo el tiempo parece que le está yendo bien, realmente le está yendo bien, ni al que todo el tiempo parece que le está yendo mal, le está yendo mal. Y ejemplos hay miles, ¿no? O sea, tú a veces ay, vas a un lugar y la gente tiene a lo mejor más cosas materiales que tú. Sí, Y tú dices, oye, pues no me está yendo tan bien. Pero resulta que a lo mejor esa gente no tiene ahorros. Y tú con tu forma de gastar, resulta que sí tienes ahorros. Y a la hora de una situación como una pandemia, pues a lo mejor es mejor tener los ahorros que tener los claro. bienes materiales así nada Y más, además ¿verdad? el compararte al final es para darte a ti un sentimiento negativo, Claro. normalmente. Sí, sí. Entonces se me vino ahorita a la mente la frase que dice, si no eres feliz con lo que tienes, o sea, si no aprendes a ser feliz con lo que tienes, nunca vas a ser feliz. Exacto. Entonces, en el momento que te comparas, pues Sí. siempre va a Entonces, haber una razón por la cual no y puedes ser feliz. la razón por la que traje este tema a colación es porque yo sí recuerdo momentos de mi vida en prepa y en carrera que me comparaba y que me hubiera gustado aprender o que alguien me enseñara que por qué no debes de compararte, o sea, dónde Claro, está claro. el background de por qué no debes de compararte y creo que pues
me hubiera quitado Ayudado. cierta tensión y ciertas Claro. cosas, digo, que no son de provecho, ¿verdad? Y que te pueden hacer más libre y vivir más tranquilamente. Sí. Simplemente eso, ¿no? Sí, más feliz. Muy bien. Pues muy bien, Lalo. Bueno, Pablo, Buena buen tema. plática. Sí. Buenos puntos. Sí, andamos de repente medio filosofando, pero está bueno Sale. el intercambio ahí. Muy bien, pues Ya nos vemos está. la siguiente Nos vemos semana. la siguiente semana. Bye. Que estés bien, Pablo. Bye.